Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Diego Porras, soy residente de cuarto año de medicina interna con sede en el Hospital Médica Sur y hoy revisaremos el tema de síndrome de intestino irritable, esto con un enfoque al examen nacional de aspirantes a residencias médicas. Para esto, este síndrome es un trastorno en donde la característica principal será la ausencia de anomalías estructurales detectables. Y para eso hay criterios clínicos como el dolor abdominal y la alteración en los hábitos intestinales. Recordemos que para 2016 los criterios diagnósticos se actualizaron para los de Roma 4. Este afecta del 10 al 20% de los adultos y adolescentes en todo el mundo y los síntomas son fluctuantes porque se pueden superponer en otros trastornos funcionales, principalmente fibromialgia o cefaleas. Y la gravedad de los síntomas varía, afectando significativamente la calidad de vida y pues esto generando altos costos en la atención médica. Dentro de las alteraciones en la motilidad gastrointestinal, incluirá hiperalgesia visceral, interacción entre los distintos componentes entre el sistema nervioso central y el intestino, y también asociado a esto, pues un procesamiento anormal, junto con factores genéticos, ambientales, hormonales y psicosociales. En este cuadro se resume de una manera bastante simple la fisiopatología y los factores de riesgo para intestino irritable. Como podemos ver arriba, uno de los factores más importantes son las alteraciones en la flora normal del intestino y que esto causa una disbiosis intestinal. Puede estar asociado también a hipersensibilidad visceral, a alteraciones psicológicas como ansiedad, trastornos de pánico, depresión o incluso trastornos de somatización, algunos factores genéticos. También está asociado a malabsorción de ácidos biliares y uno de los mecanismos más estudiados son esas alteraciones entre el encéfalo y el intestino, recordando que el intestino tiene su propio sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso entérico. Vamos a platicar un poco sobre cada uno de estos factores fisiopatológicos. Las alteraciones motoras, que son pues parte de los principales puntos fisiopatológicos, son más notables cuando se estimula el colon. Entonces hay ciertos experimentos en donde se insuflan unos globos interrectales y esto va a generar mayor actividad motora en recto sigmoide. Sin embargo, en el intestino irritable se hicieron estos mismos experimentos y se observó un mayor índice en la motilidad y en la amplitud de las contracciones que se propagan por el colon, esto en la variedad diarrea. Por lo tanto, con este tipo de observaciones se ha supuesto que pues, en el intestino irritable hay alteraciones motoras que tienen pues, una respuesta sensitiva excesiva a estímulos viscerales. Y pues de manera general, esta hipersensibilidad solamente será en el tracto gastrointestinal sin afectar otras partes del cuerpo. Los síntomas de intestino irritable a menudo mejoran con el ayuno prolongado. Entonces, pues eso también se relaciona con la variedad diarrea. La relación entre los trastornos emocionales, el estrés y que estos exacerben los síntomas tiene que ver con pues las alteraciones que existen entre el sistema nervioso central y la patogenia del intestino irritable. Hay algunos estudios con neuroimagen, especialmente resonancia magnética, en donde muestran que hay estimulación en la corteza del cíngulo, a quienes también se les realiza estimulación colónica distal. Y los pacientes con intestino irritable también muestran una activación preferencial del lóbulo prefrontal, lo que incrementa el estado de alerta y causa una mayor percepción en el dolor visceral. Otro de los factores son las infecciones gastrointestinales, ya que 25% de los pacientes con intestino irritable van a desarrollar este cuadro clínico después de una gastroenteritis bacteriana. Ahorita vamos a ver los microorganismos que están más relacionados. Generalmente esto va a afectar más a mujeres jóvenes y los factores de riesgo, aparte del género, son la depresión o que tengan efectos tóxicos bacterianos, especialmente, como les mencioné hace un momento, relacionados a Campylobacter, a Salmonella o a Shigella. Hay ciertos signos de inflamación en la mucosa intestinal, por lo que hay un aumento en linfocitos y en mastocitos. Eso genera expresión elevada de citocinas proinflamatorias y contribuye a la hipersensibilidad visceral y a la secreción epitelial normal. Generalmente habrá activación de células cebadas y estas van a estar pues más próximas a las fibras nerviosas y se va a correlacionar con la intensidad de dolor abdominal. Estas células liberan mediadores como histamina, algunas proteasas y prostaglandinas que van a aumentar las señales de los nervios sensitivos viscerales. Y esto incrementa la permeabilidad intestinal y esto también puede estar asociado a estrés psicológico, ansiedad y el aumento en la liberación de las citocinas proinflamatorias.
Considero que el punto fisiopatológico central del intestino irritable es la alteración de la flora intestinal. Y básicamente, si les preguntan en el examen, el mecanismo principal será este, la disbiosis. Es decir, un aumento en ciertas bacterias que van a generar más síntomas, como los lactobacilos, los bacteroides o las enterobacterias, y una reducción en aquellos que pues, tienen parte de la fisiología de la flora normal, como Bifidobacterium o Fecalibacterium. Entonces, pues esta disbiosis, esta susceptibilidad genética y las lesiones ambientales van a generar alteración de la permeabilidad, incremento en la presentación de antígenos, activación de los mastocitos y finalmente aumento de las citocinas inflamatorias y pueden generar síntomas fuera del aparato digestivo. Pero por otro lado, estas alteraciones tienen un papel fundamental en la disfunción neuronal entérica y por lo tanto los datos de intestino irritable, es decir, algunos que vayan hacia la variedad diarrea y otros a la variedad constipación. ¿Qué manifestaciones clínicas existen? Principalmente va a afectar a personas de todas las edades, con cierto predominio en las mujeres, quienes presentan el 80% de los casos graves antes de los 45 años. El dolor abdominal es el síntoma cardinal, por lo tanto, también si les preguntan el síntoma más frecuente o el síntoma que tiene mayor sensibilidad para intestino irritable será el dolor abdominal. Y este tiene la característica que mejora con la defecación y se asocia a cambios en la frecuencia o en la forma de las heces. Y aunque no son criterios diagnósticos, datos como el tenesmo, la urgencia, la evacuación con moco y distensión abdominal, pues apoyan el diagnóstico de intestino irritable. Como les mencioné hace un momento, el dolor abdominal es un requisito para diagnosticar intestino irritable y puede ser episódico o continuo. Puede ser leve o interferir en las actividades diarias, pero rara vez provoca desnutrición o privación del sueño. Este se agrava con las comidas, el estrés emocional y se alivia al expulsar gases o al defecar. Y las mujeres con intestino irritable a menudo experimentan un empeoramiento de los síntomas durante las fases premenstrual y menstrual. Otra de las versiones es que se manifieste con estreñimiento o diarrea alternantes o con predominio de alguno de los dos síntomas. El estreñimiento es continuo y resistente a los laxantes y en la diarrea suele ser con heces blandas y poco voluminosas que aumenta por el estrés o la comida y casi nunca ocurre durante la noche. Muchos pacientes sienten evacuación incompleta y esto lleva a intentos repetidos de defecación en poco tiempo y algunos subtipos de intestino irritable son inestables, es decir, un 75% de los pacientes cambian de subtipo a un año. La queja de distensión y aumento de los eructos o flatulencias atribuidos a un incremento de gas intestinal es parte de los síntomas que también son importantes. Algunos tienen más gas, pero a veces algunos no producen tanto gas y aún así tienen síntomas de distensión. Por lo tanto, en algunos incluso podemos evidenciar un aumento del perímetro abdominal. Entre el 25 y 50% de los pacientes pueden experimentar otros síntomas como dispepsia, pirosis, náusea o vómito, y esto indica posibles afectaciones en otras áreas del intestino. Hay superposición entre dispepsia e intestino irritable y esto nos puede dar a pensar que se trata de un trastorno digestivo más amplio. Entonces, pues dentro de un mismo espectro, esto se puede englobar y en algunos casos puede debutar incluso con dolor torácico sin tener alguna cardiopatía concomitante. Hasta el 80% de los pacientes tienen rasgos psiquiátricos anormales y esto es importante relacionarlo porque tiene un componente genético y epigenético. Entonces, pues tanto los trastornos psiquiátricos han tenido un impacto importante en la fisiopatología del intestino irritable. Aquí les dejo algunos datos de alarma que probablemente no sean compatibles con intestino irritable y requieran pues un abordaje más extenso, como alguna masa abdominal, síntomas extremos de diarrea, hemorragia gastrointestinal, linfadenopatía, ictericia, o también pacientes que debuten con más de 55 años, datos de pancreatitis crónica, antecedentes heredofamiliares de cáncer gastrointestinal o también de cáncer de ovario, o también tenesmo o pérdida de peso no intencional. Para el diagnóstico, este se basa en la identificación de síntomas clínicos característicos y en la exclusión de otras enfermedades. Y básicamente los criterios de Roma 4 de 2016 pues son los que establecen el diagnóstico. Básicamente estos criterios nos solicitan dolor abdominal recurrente en promedio al menos uno al día por semana durante los últimos 3 meses, asociado a dos o más de los siguientes criterios: que este dolor se relacione con la defecación, que este dolor esté asociado a cambios en la frecuencia de las evacuaciones o que esté asociado con cambios en la forma de las heces. Esto ya sea hacia un aumento en la frecuencia, o sea, el predominio de diarrea, o una reducción en la frecuencia, o sea, el predominio estreñimiento. Aquí les dejo los diferentes subtipos de intestino irritable, los cuales serían predominio constipación, predominio diarrea, un patrón mixto o
uno que no se puede clasificar. Y eso tiene que ver con la escala de Bristol, el subtipo que nos brinde la misma escala y el porcentaje de evacuaciones en menos del 25% para constipación, menos del 25% para diarrea y en uno mixto en donde las dos se encuentren con una proporción mayor del 25%. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otros trastornos gastrointestinales como patología biliar, úlcera péptica, isquemia intestinal y también parte del espectro de las enfermedades inflamatorias intestinales como CUSI o Crohn. El dolor epigástrico pues tiene que distinguirse de esta serie de patologías y también hay que hacer otros diferenciales como el famoso SIBO o crecimiento bacteriano del intestino delgado. Infecciones parasitarias como Giardia también entran en la parte del diagnóstico diferencial. La evaluación con signos de alarma debe ser mínima y basada en factores como la duración y la progresión de los síntomas. Entonces, pues ya repasamos en el cuadro pasado los datos de alarma. En la mayoría de los pacientes debemos realizar una citometría hemática completa e incluso en algún punto la rectosigmoidoscopía. Especialmente en aquellos que presenten diarrea persistente, podemos considerar una biopsia en sigmoides y análisis de heces en busca de los parásitos. Especialmente en aquellos mayores de 40 años, pues realizar una colonoscopia si es que en ese momento empezaron los síntomas. Ante síntomas de diarrea y meteorismo, pues también deberíamos hacer el diferencial con deficiencia de lactasa y para esto la prueba de hidrógeno en aliento. Entonces, este puede ser un caso clínico que les pongan, o sea, cómo hacer el diferencial entre intestino irritable, variedad, diarrea y deficiencia de lactasa. Y la prueba sería de hidrógeno en aliento o probar con una dieta sin lactosa. Eso también nos puede ayudar a diferenciar el SIBO y también diferenciar de celíaco. Recuerden que para esto necesitamos serología y también valorar algunos otros datos como anemia, BCG elevada, leucocitosis, etcétera. Aquí les dejo un algoritmo del JAMA muy interesante en donde lo que debemos hacer para realizar un diagnóstico de intestino irritable es identificar los síntomas. Recuerden, dolor abdominal más los síntomas de constipación o diarrea, valorar los datos de alarma, como los que mencionamos hace un momento, realizar una exploración física exhaustiva, incluso un tacto rectal, y los laboratorios para descartar espuro celíaco, justamente enfermedad celíaca, alguna neoplasia con la colonoscopia o algo inflamatorio e infeccioso con una citometría hemática o una proteína C reactiva. El tratamiento en realidad depende de la variedad, si es diarrea, constipación o mixto, y básicamente el manejo debería ser a partir de una prueba terapéutica, especialmente si tienen alguna patología psiquiátrica de base, si valoramos el fenotipo de constipación o de diarrea. Entonces, para esto requerimos dieta, ejercicio, psicoterapia, incluso agentes espasmolíticos, neuromoduladores o en algunos casos medicina alternativa. Y si esto no mejora los síntomas somáticos o psicológicos, pues la terapia cognitivo-conductual será parte del tratamiento. Para la constipación y para la diarrea siempre hay que iniciar pruebas terapéuticas y si no funciona, incluso podemos pasar a la manometría no rectal y a reentrenamiento del piso pélvico, así como un tránsito colónico que también pudiese requerir farmacoterapia o algunas otras pruebas para algún otro diferencial. Aquí les dejo algunos de los fármacos aprobados, especialmente los antiespasmódicos, como la utiliosina, el bromuro de otulinio, el pinaverio, los cuales pues sí son efectivos para mejorar el dolor. Este no lo tenemos en México y los antidepresivos, especialmente los inhibidores duales de la recaptación de serotonina, pues también tienen cierto beneficio para el manejo del dolor. Para la diarrea, la elección sería la loperamida. Y también tenemos otros como los antagonistas del receptor 5-HT3, que sería el ondansetron. Estos tampoco están tan disponibles, los secuestradores de ácidos biliares, pero el que tenemos en México es la colestiramina, pero pues la evidencia es baja. La rifaximina también es parte del manejo de la diarrea del intestino irritable y es parte del tratamiento. Sin embargo, el de primera elección será la loperamida. Este es para la variedad constipación y tenemos fármacos como el inaclotide y otro que tenemos disponible es la prucaloprida. Recordemos que el Tegacerot pues ya no se comercializa en nuestro país, pero estos dos fármacos, los que tenemos disponibles para el manejo de la constipación, será el inaclotide y la prucaloprida. Otro punto importante es la dieta y justamente algo que les pueden preguntar es en qué consiste la dieta FODMAP. Recuerden que esta consiste en evitar alimentos que puedan generar más gases. Entonces, pues se deben evitar los alimentos que contengan estos grupos de alimentos. Estas frutas, verduras, estos granos y cereales, leguminosas y pues este tipo de aditivos principalmente.
FODMAP viene por oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, polioles fermentables y fructooligosacáridos. Entonces, pues esta es la estrategia en relación a lo higiénico-dietético. Por lo tanto, esta malabsorción de carbohidratos de cadena pequeña puede tener un efecto laxante y también puede servir como fuente de alimentación para otras bacterias, generando mayor residuo en el intestino y mayor producción de gas y por lo tanto mayores síntomas. De ahí la importancia de pues, llevar una dieta libre de FODMAPs. Aquí les dejo un resumen de los principales fármacos. Como dijimos, si la variedad diarrea es el síntoma predominante, el de elección será la loperamida. Entonces, en su examen, este es el que pondrán. Para estreñimiento, depende mucho del caso clínico y de las comorbilidades, pero pudiésemos utilizar silunplántago, lactulosa o también fármacos un poquito más caros como lubiprostona, linaclotida o prucaloprida. Para el dolor abdominal, quedamos que los antiespasmódicos o los antidepresivos tricíclicos, así como los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y para los gases y el timpanismo, la dieta baja en FODMAPs y en algunos casos probióticos o rifaximin. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y quedo al pendiente de cualquier duda o comentario.